Hola a todos, mi nombre es Edgardo y en este video vamos a ver cómo agregar el compilador de FreePascal a la ruta de sistema para usarlo desde cualquier lado. En mi caso estoy utilizando Windows 11. Vamos a abrir la búsqueda y vamos a escribir configuración avanzada del sistema. Presten atención al icono y al abrirlo me abre un panel con las distintas propiedades. Dentro de estas propiedades voy a buscar el botón que dice variables de entorno. Presiono aquí y tengo dividido en dos secciones. En la parte superior las variables para el usuario y en la parte de abajo las variables para todo el sistema. En este caso vamos a buscar una que se llama path en la parte de usuario, que también la tenemos en la parte de sistema. Pero vamos a elegir la del usuario para agregar solamente esta ruta a el usuario. Vamos a editar y vamos a presionar en esta nueva ventana en el botón nuevo y nos habilita la escritura en una nueva línea y debemos colocar la ruta a FreePascal. Lo que vamos a hacer es buscar la carpeta donde tienen instalado Lazarus y dentro de esa carpeta ubican una que se llama FPC. Le van a hacer doble clic, van a tener la versión del compilador, le hacen doble clic y van a entrar en la carpeta bin. Aquí adentro tenemos la versión de sistema, en mi caso es de 64 bits. Voy a hacer doble clic y lo que voy a hacer es copiarme toda esta dirección y me voy a ir a la herramienta de las variables de sistema y la voy a agregar en el renglón de abajo y la pego. Tengan en cuenta que la dirección que tengo acá es la carpeta donde instalé Lazarus y dentro de Lazarus está FPC en su versión y el binario del sistema que corresponde. Hago clic en aceptar, vuelvo a hacer clic en aceptar, vuelvo a aceptar y cierro. Una recomendación es que reinicien el sistema operativo para que la variable se cargue correctamente. Ahora lo que podemos hacer es ir a nuestro Visual Studio Code y crear un nuevo archivo que lo vamos a llamar hola.path como hicimos en la versión de Windows, donde vamos a poner la palabra reservada program, el nombre, punto y coma, vamos a crear el bloque de código y el último end lleva un punto y simplemente vamos a poner una línea donde va a decir hola desde Windows. Si tienen la versión actualizada de Visual Studio Code van a tener una opción que se llama terminal y pueden abrir una nueva terminal de Windows sin tener que abrir una terminal aparte y trabajar como si fuera la terminal de Windows desde Visual Studio. Voy a guardar este archivo, voy a agrandar la ventana de la terminal y lo primero que voy a tipear va a ser fpc-version para ver si está detectando mi instalación de FreePascal y como pueden ver me devuelve la versión que tengo, los derechos de autor, que no agregué ningún archivo y el compilador de 64 como teníamos en la lección de Linux. Ahora lo que voy a poner es fpc que lo puedo poner con el exe o sin el exe y el nombre de mi archivo. Presiono Enter y me va a compilar el archivo. A diferencia de lo que teníamos en Linux, tenemos el archivo .o, que es la compilación de mi archivo Pascal, y mi salida, que es hola.exe, porque estoy en Windows. Simplemente si tipeo hola.exe y presiono Enter, me va a devolver el mensaje que escribimos aquí, tal cual lo habíamos hecho en Linux. Y ya tenemos funcionando nuestro FreePascal tanto en cualquier lugar de nuestro sistema Windows como lo teníamos disponible en el sistema de Linux. A partir de ahora vamos a trabajar el resto del curso directamente sobre Linux, pero si han hecho estos pasos deberían poder usar las mismas funciones que usamos en Linux. Los espero en el próximo video.